hablar un poco del espejito, el espejito de Javier Milei. Milei quiere escuchar solo eso, lo que tiene para decirle su espejito, y en este caso su espejo, ayornándonos un poco, ayornando la historia, es una pantalla con voces bastante socarronas a veces, que insultan a quienes consideran su enemigo, ridiculizan, estigmatizan, amenazan, violentan. Y además esas voces le dicen a Javier Milei lo que él quiere escuchar. Javier Milei es lindo, Javier Milei sacó de la pobreza a 10 millones de personas, Javier Milei es inteligente, merece el Nobel de la Economía, es un fenómeno, es un digno personaje de ser recordado por la historia, un prócer que encontró la épica abriendo camino a la libertad. Aunque, lo sabemos, ese espejito a veces falta un poco a la verdad, ¿no? Javier Milei es cada vez más parecido a un tirano, a un hambreador del pueblo que gobierna y a un payaso internacional. Se pasea por diferentes eventos, próximo a viajar de nuevo, ¿no? Ya prontito veremos una foto con el Papa. Y sí, hoy el Papa salió a hablar de Gaza. Y es el hazmerreír internacional. Hasta aquí veía lo que pasa con la CIDE. Diría yo, estamos en la fase 1, viste que todo es en fases, la economía viene en fases y creo que lo que concierne a la libertad de expresión también viene en fases. La fase 1, los que verbalizaban sus críticas contra el gobierno de Javier Milei, tibias o agudas, lo mismo da, recibieron devoluciones de diferente carácter, acorde quizás al impacto de lo dicho, no devoluciones constructivas, por supuesto que no discusiones políticas acaloradas. El debate político murió, o al menos eso se pretende. La verdad también murió, ¿no? Los datos concretos, aquel dicho o aquella premisa de dato mata relato, me parece que fue absolutamente hackeada, entró en crisis porque los datos se vulneran, los datos se desconocen, se manipulan, se inventan, se lanzan al aire en proyecciones que son improbables, pero nadie discute y se impone el que más agrede, el que más grita, el más visceral. La fase 1 era esto, la respuesta en las redes, los insultos del propio presidente. ¿Qué será la fase 2? Pero viene con el título o la carátula de la CIDE. Y ahí me quiero quedar un minutito. Primero pensando en algunos números. En estos primeros meses del año, el presupuesto global del organismo de la CIDE, que maneja, recordemos, Santi Caputo, trepó 68%, pasó de 48.253 millones de pesos a 80.872 millones de pesos. ¿Sí? Acá los gastos reservados que manejan es de lo que más ha aumentado, aumentó un 254%, o sea, no vamos a saber en qué se gasta todo esto, ¿no? Todo gasto discrecional, además. Según los datos oficiales que publica el Ministerio de Economía, en enero pasado los gastos reservados de la CIDE totalizaban 3.794 millones y en 5 meses trepó a 13.000, casi 14, vamos a redondear, 14.000 millones de pesos. Trepó de 3.794, insisto, en el mes de enero a casi 14.000 millones de pesos, igual que tu sueldo, ¿no? Los porcentajes, más o menos, ¿te parece? 1% están cerrando las paritarias. Todo esto instrumentado a partir de decretos presidenciales o diferentes instrumentos que tiene el Ejecutivo. Decide arbitrariamente y otorga esos fondos, mientras, vos ya lo sabés, te lo contamos todos los días, hospitales, ciencia y demás, absolutamente desfinanciados. Hay que ver qué hace con esto la bicameral que preside Martín Lustó, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los organismos de inteligencia. Ojalá podamos hablar con Martín Lustó, la verdad que me encantaría, no hemos tenido la suerte en estas semanas, pero bueno, va a intentarlo producción. Ojalá que podamos, porque la verdad que es interesante. Hay algunas acusaciones, hay quienes dicen este es Lustó el que está filtrando la información, porque se filtró bastante información. Se llama así, Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia. Hay que ver qué hacen ellos con todos estos datos, porque sería interesante saber qué está pasando con ese dinero.
y saber un poco más de todos estos trascendidos sobre el programa de inteligencia nacional que vuelve sospechoso a cualquiera que haga una crítica. Te digo, ya no solamente es alguien de la oposición que hace una crítica, a un periodista que hace una crítica, un artista que hace una crítica, cualquiera. Yo creo que es muy riesgoso, que es una avanzada muy autoritaria, por supuesto, y que pone la lupa sobre cualquiera de nosotros, cualquiera que utilice redes sociales y contrarie el discurso del gobierno nacional. Bueno, me parece que puede ser investigado, por lo pronto, por la CIDE. Te digo, son los libertarios más estalinistas, en el peor sentido del estalinismo, que se conoce. Porque lo que trasciende, lo que se filtra de este programa es que se va a facilitar la posibilidad de tareas de espionaje por parte de la CIA, espionaje interno, a quienes busquen erosionar, esa es la palabra que se utiliza, la confianza en la opinión pública de algunos funcionarios, no de algunos, y también en aquellos que generen pérdida de confianza en las políticas económicas del gobierno. Es decir, vos cuestionás los números del gobierno, estas proyecciones alocadas de las que recién hablaba, y bueno, ya quedás erosionando la realidad económica que plantea el gobierno. Insisto, estos datos se publicaron, todo lo que trasciende del PIN, en el diario La Nación, por una filtración que muchos aluden a la propia bicameral. Más allá de esto, antes la Política Online, el año pasado, había adelantado algo de esto, hablaba de una supuesta autorización de Javier Milei para que el organismo, presidido por Sergio Neifert, insisto, hombre de Santiago Caputo, pudiera realizar inteligencia interna, mirá por qué caso, para prevenir acciones que alteraran la relación especial que la administración de Milei tiene con Estados Unidos e Israel. Ah, bueno, lo que le importa, ¿no? Ahí está la erosión. Ahora, además se suma que la CIDE ordena identificar y monitorear a todos los grupos sociales vulnerables. La verdad quisiera saber mucho más acerca de esto, ¿no? Todos los grupos sociales vulnerables de la Argentina y a cualquier actor no estatal que pueda capitalizar la creciente polarización política para expandir influencia en el electorado local, según consta en una copia de esa orden secreta que reproduce La Nación, y que se encargan de decir, chequearon, verificaron con 2 o 3 fuentes que constatan la veracidad de ese documento, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Me pregunto, y ya para ir redondeando, ¿qué es esto? El gobierno está admitiendo, no lo admite, pero bueno, se filtra, que va a perseguir, lo está haciendo en los hechos, me imagino o me pregunto qué cambia con la intervención de la CIDE, obviamente que todo se vuelve mucho más grave, en el marco de la polarización y en un solo sentido, porque acá aparentemente van a premiar a quienes exacerban la grieta del otro lado, defendiendo a un gobierno como el de Javier Milei, ¿no? Porque ¿qué dice el discurso oficial? Y me doy una vueltita por algunas cuentas y leo: reventá Kicillof comunista, retuiteado por muchos de estos, retuiteados por el presidente. En este caso es la cuenta del Gordo Dan, y creo que también, no me va a salir el apellido, pero bueno, uno de los famosos tuiteros, uno de los más machistas. No, uno de los antifeministas, Romo. Agustín Romo. Diputado también. Y diputado también. Reventá Kicillof comunista, no vamos a permitir que le sigas robando a los argentinos. No hay nada más hijo de puta que un zurdo, retuiteado por el propio presidente, ¿no? Entonces, ¿quién se encarga de esto? Y yo no pido que se encargue la CIDE, ojo. Es un escenario de exacerbación del discurso de odio, de estigmatización de sectores muy concretos y de instauración del miedo para acallar las críticas. Esto es lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei. Todavía hay quienes te objetan cuando decís que es un gobierno autoritario y con claros tintes fascistas. Un fascismo no nacionalista, como decíamos ayer con Javier Milei, ¿no? Porque la única que no te cumplen es que estos tipos no son nacionalistas. Es un fascismo cipayo, lo cual es todavía bastante más vergonzoso. Totalmente.